Estamos a martes 13. Martes 13. 13 de junio de 2023 en Introducción al Pensamiento Crítico. El martes 13. ¿Qué del martes 13? ¿Qué dice la gente de martes 13? De mala suerte. ¿Por qué dicen? Bueno, primero, mala suerte. Mala suerte. Esto sería pensamiento mágico, ¿no? Suerte, o sinónimo de suerte, fortuna. En latín. ¿Han escuchado los cantos paganos recogidos por Karl Orff y compilados en la obra de tipo operístico titulada ay, se me fue el nombre. Carmina Burana. ¿Te suena? ¿Te suena? Carmina Burana por Karl Orff. Creo que se escribe así, Orff. Siglo XX. Es una compilación de cantos paganos aparentemente ubicados entre la transición de la Edad Media al Renacimiento europeo. Son cantos paganos, no religiosos, o sea, lo opuesto. O sea, estarían censurados tal vez por la iglesia cristiana, al menos. Y la primera pieza, son varias piezas que conforman los cantos de Carmina Burana. Que alguien dijo, escuchó que no es que vamos a escuchar Carmina Burana. ¿Y quién es esa señora? Bueno, la primera pieza se llama el O Fortuna. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. De luz luna. Dice por ahí. O Fortuna. Oh diosa de la suerte significa. O sea, es un canto a la diosa de la suerte, a la diosa Fortuna. De acuerdo al pensamiento mágico, religioso, al pensamiento griego. Vienen de tradiciones griegas, desde la Grecia clásica, todo el Imperio Romano, la Edad Media, la tradición, no digo los cantos, sino el rezo o el canto para llamar a la suerte o a la fortuna para que suceda lo que queremos. Que ya termine el trimestre. Y además con una muy buena calificación. Pero ya saben a quién rezar. No le recen al santo de su devoción, sino más bien a la santa fortuna de su devoción. Si pueden, busquen al verbo, ahorita no, porque la red está hecha un asco, está hipersaturada, mala suerte, mala fortuna. Me dio esa suerte que hoy no ha sido mi día de la fortuna. Yo voy a salir de casa y el elevador no funciona. Hablando de elevadores, el elevador no funcionaba. Entonces tuve que bajarme los 9 pisos por las escaleras. Además, cargando la bolsa de la basura que tenía que llevar al depósito. Entonces llego aquí y les digo, ya se me metió el elevador de aquí tengo mi currículum. Entonces hoy no ha sido mi día de la fortuna.
Si yo les contara, bueno, pero esto es pensamiento mágico. Renacimiento, no, más bien Imperio Romano, que conquistó a los griegos, cae el Imperio Romano, entra Europa en la llamada edad oscurantista, se oscurece el conocimiento, falta la luz del conocimiento. No fue una época de total ignorancia. Parte del conocimiento previo generado durante el surgimiento de las primeras civilizaciones mesopotámicas y luego transmitido hacia el Medio Oriente y luego llega al Mediterráneo para nutrir a la cultura helénica, permanece durante el Imperio Romano, parte se pierde y a la caída del Imperio Romano parte del conocimiento permanece en la cuenca del Mediterráneo, ya sea dentro de los restos del Imperio Romano, dentro de la tradición cristiana. De hecho, muchas órdenes religiosas cristianas rescatan y resguardan parte del conocimiento que se generó en las culturas previas. Y en el siglo VIII, lo voy a poner en números romanos para que se vea mejor así, surge el Islam a partir del cristianismo, que a su vez surgió del judaísmo, con una interpretación diferente de las mismas tradiciones judeocristianas. Por ejemplo, se asumen los fieles del Islam como descendientes del patriarca Abraham, el fundador del pueblo judío. Se consideran descendientes de Abraham. Y al Jesús de los cristianos lo reconocen como un profeta. El Islam surge del judeocristianismo, pero implementa otras prácticas. Por ejemplo, reemplaza como el libro sagrado a la Torá y al Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana por el Corán, donde establecen nuevos rituales, nuevas prácticas rituales, que así como la Pascua judía y cristiana está asociada a fenómenos naturales como el equinoccio de la primavera, de hecho la Navidad cristiana está asociada a otro fenómeno natural, que es el solsticio de invierno, ese porque era a su vez también estaba asociado a un ritual del Imperio Romano, las fiestas de Saturno, al dios Saturno para los romanos, Cronos para los griegos, la Saturnalia, que estaba asociada con el inicio del invierno, con el solsticio de invierno. Esas celebraciones se dan alrededor del 20, de los días posteriores al 20-21 de diciembre, que es cuando se lleva a cabo en la Tierra el solsticio de invierno en el hemisferio norte, que es donde se ubicaba el Imperio Romano. En el hemisferio sur, si hubiera habido civilizaciones avanzadas, en todos lados, no las hubo en todos lados, hubo algunas, nada más como el Imperio Inca, en el continente americano, estaba entre el Ecuador y el hemisferio sur, ¿sí? Pero más al sur, en el continente americano, no hay muchas evidencias de que haya habido civilizaciones avanzadas, aunque últimamente se han descubierto algunos restos en lo que ocupa el bosque tropical del Amazonas, el bosque lluvioso tropical del Amazonas. Por estudios satelitales se han identificado lo que parecen ser sitios donde hubo construcciones bastante importantes, pero eso es relativamente reciente. Les digo, se han descubierto gracias a la tecnología de observación de la Tierra por mediante satélites. Bueno, en África no se han identificado
civilizaciones avanzadas en la parte del sur del continente, tampoco en Australia ni en Oceanía, que serían los continentes que estarían en el hemisferio sur de la Tierra. Quizá porque las civilizaciones surgen en el hemisferio norte, pues porque es donde hay más tierra, simplemente. El hemisferio sur es principalmente agua, el hemisferio norte es principalmente continental, tierra. Entonces, les digo, en el hemisferio norte, asociado al solsticio, por tanto el solsticio de invierno, cuando se lleva a cabo, cuando suceden los días, la iluminación más corta en el ciclo circadiano, no es de que el día dure menos, no, el día dura 24 horas, pero la iluminación solar tiene el periodo más corto, que es en el invierno. Entonces, a partir del solsticio de invierno, diríamos septentrional, o sea, del norte, en el Imperio Romano se llevan a cabo las fiestas de la Saturnalia. Y de estas fiestas parece que se asocian a la actual fiestas del nacimiento del Cristo, o de la Natividad, o de la Navidad cristiana. También está se me fue el nombre. Hay una fiesta judía también en Hanukkah. Y también hay unas fiestas también islámicas, que también esas menos me acuerdo. ¿Sí? Entonces revisen, por favor. Todas estas están asociadas con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. En cambio, en la primavera, en el equinoccio de primavera, por supuesto, también septentrional, vamos a hablar de primavera, septentrional, y eso tenemos que ser muy específicos y ponerlo con todo el nombre, porque sí es cierto, se acusa a veces al hemisferio norte y a la civilización occidental de conquistar al resto del mundo. Sí, sobre todo en el siglo del siglo XVI principalmente, XVI al actual, hasta todavía en estos días, se acusa a las civilizaciones occidentales europeas de haberle dado en la torre al planeta y a las demás civilizaciones alrededor de la Tierra. Y a veces se dice que solemos tener un lenguaje muy asociado a esta cultura occidental europea, o yo diría euroasiática, porque realmente surge del suroeste de Asia, de la Mesopotamia. De ahí se propaga hacia el continente europeo y es donde surgen las civilizaciones que después finalmente viajan a los otros continentes donde había otras culturas, América, Oceanía, el sur de África, y las sojuzgan, ¿correcto? E imponen sus creencias y pensamientos, como el cristianismo principalmente. Pero antes, el cristianismo surge entonces del judaísmo, y de estos dos surge el islam. Bien, tanto en el judaísmo como en el cristianismo se generan fiestas religiosas, pero asociadas a fenómenos naturales. El solsticio es un fenómeno natural, no es mágico. Hay una interpretación mágica del fenómeno natural. Hay una interpretación mágica del fenómeno natural. Hasta que logramos entender la naturaleza del fenómeno natural, sin tener que acudir a pensamiento mágico, interpretaciones mágicas. ¿Sí? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Qué más dice la letra? Hoy por ser el día de tus santos, las cantamos así. ¿Y qué más dice? Que despierta, que bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pájaros cantan,
La luna ya se metió. Bueno, ¿dónde se metió la luna? La luna no se mete. La canción es geocéntrica. ¿Sí? O sea, es precopernicana. Y además los pajarillos cantan. Cuando la gente asocia el canto de los pajarillos que escuchamos allá afuera con la primavera. ¿Se fijan cómo tiene una connotación mágico-religiosa de la interpretación de fenómenos naturales como el inicio de la primavera? O sea, si el cumpleaños es en invierno, a ver, como que cantan, pero no esta. Ok, entonces, mejor el Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Eso no sé de dónde venga. Bueno, entonces, de la observación de la naturaleza, de la explicación de los solsticios y de los equinoccios, más bien, la explicación de estos se hace a partir del estudio de los astros, es decir, de la astrología como el estudio de los astros, estudio, medición, esto implica matemática. Y de aquí surge, de la matemática, de la medición matemática de los astros, surge el calendario. A grado tal que dijimos en el 1583 se modifica el calendario juliano, pasamos del calendario juliano al calendario gregoriano, donde la religión cristiana, esta de aquí, de la Navidad, utiliza la matemática y el estudio de los astros, el estudio matemático de los astros, no la interpretación mágica de la influencia de los astros en la vida humana, sino de la parte científica de esta disciplina, para poder ajustar el calendario y celebrar la Navidad como tiene que ser, y no el 4 de enero. El 4 de enero corresponde al 25 de diciembre juliano. El 4 de enero gregoriano corresponde al 25 de enero, al 25 de diciembre juliano. Bien. Entonces, aquí no estamos hablando de pensamiento mágico, estamos hablando aquí de pensamiento religioso. Aquí y acá y acá. ¿Ok? Bueno, no solo la Hanukkah, pero la Navidad está asociada con esto y de hecho se corrige el calendario por este tipo de problemas, por la Navidad y por, aquí decíamos, asociado al equinoccio de primavera está la Pascua. De hecho, ambas Pascuas, la Pascua cristiana y la Pascua judía. ¿Sí? Aunque tienen connotaciones religiosas diferentes. ¿Sí? Lo que significa para los judíos la Pascua es una cosa, para lo que significa para los cristianos es otra cosa la Pascua. Pero ambos están ubicados o asociados a fenómenos naturales, a fechas específicas en la rotación de la Tierra y su traslación alrededor del Sol. Por lo cual hubo que seguir estudiando los astros para poder llevar a cabo bien las prácticas religiosas. Entonces había un sincretismo entre el pensamiento mágico y religioso, un uso pragmático de la ciencia, de las herramientas de la ciencia o de la ciencia misma por la religión. Entonces vemos cómo van conviviendo, pero cuando empieza a la ciencia ya lo vimos, vamos a poner aquí porque no es para partir del calendario gregoriano. Dijimos a partir de 1543, cuando pasamos del geocentrismo al heliocentrismo, pues empieza a haber conflictos, por ejemplo, bíblicos. Dijo Josué al sol que se detuviera. No se podía detener porque no estaba en movimiento, lo que se movía de la tierra. Entonces empieza a haber aparentes conflictos entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico. Esto sería pensamiento científico.
Ok. Pero la ciencia ha estado cumpliendo una función en la práctica religiosa, en la práctica de los rituales religiosos. Por ejemplo, en el Islam establece que a ciertas horas del día se tienen que hacer oraciones al Dios, al único Dios que reconocen los musulmanes, que le llaman Alá. Los cristianos le llaman Dios, los judíos le llaman Yahvé, que no tiene nombre. Yahvé significa que no tiene nombre. Yahvé o Jehová, aquel cuyo nombre no debe mencionarse. Ese no era Voldemort. O el innombrable, no, ese era otro. Salinas. No sé si hay los, no sé. En fin. Entonces, el rezo a Alá tiene que hacerse a ciertas horas del día, y además mirando hacia la ciudad sagrada de la Meca. ¿Dónde está? Estamos en Iztapalapa. Si fuéramos musulmanes, ¿hacia dónde tendríamos que mirar para, llegada la hora, rezarle a Alá? ¿En dónde es Jerusalén? No, la ciudad sagrada. Te van a... Mira, no. Jerusalén es la ciudad sagrada de los judíos y de los cristianos también. Y también de los musulmanes, pero no tan sagrada como la ciudad de la Meca, que es donde el único profeta de veras, Mahoma, se dice así, con todo respeto, Muhammad o Mahoma, es donde dice que ahí está la roca sagrada, y es a donde tienen que peregrinar todos los musulmanes al menos una vez en su vida. Pero ¿hacia dónde está la ciudad de la Meca? Qué bueno que no eres musulmán. Está hacia el este, ¿y hacia dónde está el este? Para allá. Seguros que es para allá, y está hacia el este, está a 180 grados, está a 90 grados del norte. Es que, fíjense, en el Islam se promovió el estudio y el desarrollo de las matemáticas, de la geometría, precisamente para que tus rezos lleguen más directamente a Alá. Debes estar apuntando directamente a la Meca, no 2 grados hacia el norte o 3 grados hacia el sur. Por cierto, ahorita hay no sé si ya regresó, pero había o está un astronauta, creo que árabe, que es el de Arabia, no sé si es de Arabia o de algún otro país donde profesan el Islam, que está en la Estación Espacial Internacional. Y además él es practicante del Islam, entonces tiene que hacer sus oraciones a la hora que le toca. Y le da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Su posición está cambiando constantemente. Y además ni siquiera es geoestacionaria, o sea, va pasando por toda, va recorriendo toda la Tierra en órbita con cierta inclinación, no me acuerdo cuál es. Por aquí podría mostrarles yo, si es que funciona la red un poquito ahorita. Tengo una aplicación que se llama Ubicador de la Estación Espacial Internacional, ISS Spotter, aquí está. No Harry Potter, Spotter. Ahí está. La Estación Espacial Internacional está ahorita orbitando a más o menos 400 kilómetros sobre el nivel del mar, en medio del Atlántico.
Está, de acuerdo a nuestra ubicación aquí en la Ciudad de México, a 4.800 millas, está en unidades imperiales. Pero me da la ubicación de la Estación Espacial Internacional, 5 grados de latitud oeste, de latitud norte, la latitud es norte, 5 grados de latitud norte, menos 27 grados de longitud, o sea, 27 grados de longitud oeste, y desplazándose hacia el sureste. Como se dan cuenta, la órbita respecto a esta representación en un plano de la Tierra, no la Tierra plana, sino en un plano de la representación de la Tierra, la órbita es oblicua. Entonces, la estación espacial orbita la Tierra de esta manera. No es ecuatorial, no es órbita polar, sino que es oblicua con esta inclinación, en este ángulo. ¿Bien? Y ahí, creo que ahí está el astronauta islámico. Bueno, ¿cómo le hacen? Hay por ahí un video de otro astronauta también de origen árabe, que también es practicante, que él explica cómo le hizo. Usó las matemáticas. Cómo a partir del siglo VIII en el Islam se promueve el estudio profundo de las matemáticas e incluso se hacen mejoras y nuevos desarrollos en teorías y modelos matemáticos para poder mejorar la práctica religiosa del Islam. El uso de la herramienta matemática para fines religiosos. ¿Y qué creen? Nos ayudó a entender mejor cómo funciona la naturaleza, los astros y la Tierra. De esta relación de la matemática y el Islam se desarrolló, lo voy a poner en español, álgebra. De hecho, esta es la raíz del artículo definido en árabe. Al-Gabr, el cálculo. Y la álgebra la desarrollan los árabes para la mejor práctica del Islam. Estudian los astros, hacen mapas estelares y, bueno, actualmente ya se conocen muchas más estrellas, hasta en otras, la galaxia, la Vía Láctea, y por eso actualmente las estrellas se enumeran. Para poder identificarlas se les asignan números. ¿Sí? Pero durante mucho tiempo, desde la antigüedad, desde los asirios, las estrellas recibían nombres. ¿Sí? Bueno, las estrellas que tienen se identifican mediante nombres. La mayor cantidad de estrellas con nombres, sus nombres son árabes. Fueron nombradas por astrólogos islámicos. Entre el siglo VIII y el siglo XII, cuando la cultura islámica, en cuanto a su uso del pensamiento científico para la práctica religiosa, decae. Hubo grandes avances en la ciencia debidos a la práctica del Islam en matemáticas, en astronomía, astronomía formalmente, en medicina, en el estudio de la naturaleza, en el naturalismo, lo que ahora es biología. Hubo un gran avance del conocimiento humano a partir del desarrollo del Islam durante 4 siglos. Hasta que por motivos de pensamiento filosófico religioso sobre el pensamiento científico provocó la caída intelectual del Islam. Y prácticamente desde entonces no ha habido aportaciones importantes de aquellas personas que se fundan en el Islam al conocimiento humano. Como que entraron en su propia edad oscurantista, en su propia edad media.
y a la fecha podemos decir que no han salido, aunque ha habido algunos intentos, por ejemplo, de desarrollar conocimiento científico un poco despegado de la religión. Ha habido incluso algunos avances en matemáticas en los últimos 100 años por parte de algunos matemáticos de origen musulmán, algunos pocos, principalmente en matemáticas, y más recientemente en cuestiones tecnológicas, sobre todo de ingeniería aeronáutica y espacial. Por eso tienen las astronautas en la Estación Espacial Internacional, algunos países árabes. Bueno, okay. Bien, todo esto lo hemos estado revisando hasta la sesión pasada. Y la sesión pasada nos centramos un poco más a partir de que cuestionamos qué es la vida, a partir del origen y evolución de la vida, interpretada ya sea por los diferentes pensamientos religiosos, no solamente las judeocristianas, sino vimos cómo interpretaban algunas religiones antiguas ya no vigentes, como la de los mayas, los mismos religión griega antigua, o incluso hasta religiones del Pacífico, de las islas del Pacífico, cómo interpretaban la naturaleza y su posible origen, el posible origen de la naturaleza y del universo mismo, por supuesto, en la naturaleza. Con la naturaleza, no, el origen del universo o el origen de la vida. De ahí pasamos a plantearnos qué es la vida y mencionamos que las herramientas de la ciencia parecen conflictuarse con los postulados de esos mismos textos religiosos que dicen vi un dibujo ayer donde estaba ahí Adán con una rajada aquí y Dios cincelando en una costilla a una mujer. Era una caricatura. Bien. Entonces, parece haber conflictos, como aquel conflicto en el cual se acusó a Copérnico, Martín Lutero acusó a Copérnico en 1539, cuando está la cita de esa censura de Lutero a Copérnico por negar las afirmaciones bíblicas de que el Sol se mueve y no la Tierra. Bueno, y de ahí parece haber habido conflictos entre algunas religiones, y no todas, y el pensamiento científico. Mencionamos la ejecución de Giordano Bruno por opinar a favor de la teoría heliocéntrica copernicana, en contra del geocentrismo, que parecería estar sustentado por el pensamiento cristiano en particular, por los textos bíblicos principalmente. Pero ya en la última sesión nos cuestionamos si existiría la colaboración entre la ciencia y la religión. Y mencionamos el caso de la reunión que hubo en la década de los 90, entre finales de los 80 y principios de los 90, en dos ciudades, habíamos dicho, una había sido en el Kremlin, en Oxford y en Moscú. En Oxford en abril del 88 y en Moscú en enero del 90, para el Foro Global de Líderes Espirituales y Parlamentarios, donde llegaron a la conclusión que es grande la tentación de negar o dejar a un lado esta crisis medioambiental global y rechazar incluso la consideración de los cambios fundamentales en la conducta humana requeridos para abordarla. Pero los dirigentes religiosos aceptamos la responsabilidad profética de dar a conocer todas las dimensiones de este cambio y las exigencias para acometerlo a los muchos millones de personas a quienes llegamos, enseñamos y aconsejamos. Pretendemos ser participantes documentados en los debates sobre estas cuestiones y contribuir con nuestras opiniones
al imperativo moral y ético de la concepción de soluciones políticas nacionales e internacionales. Declaramos aquí y ahora los pasos que es preciso dar: una supresión acelerada de los productos químicos que dañan el ozono, un empleo mucho más eficiente de los combustibles fósiles y el desarrollo de una economía no dependiente de ellos, la preservación de los bosques tropicales y la adopción de otras medidas que protejan la diversidad biológica y esfuerzos concertados para frenar el crecimiento espectacular y peligroso de la población mundial mediante la promoción de mujeres y hombres, el fomento a la autosuficiencia económica y la realización de programas de planificación familiar accesibles a todos sobre una base estrictamente voluntaria. Creemos que entre la más alta jerarquía de un amplio espectro de tradiciones religiosas hay ahora coincidencia en pensar que la causa de la integridad y la justicia medioambientales debe ocupar en las personas de fe una posición de máxima prioridad. La respuesta a esta cuestión puede y debe superar las fronteras religiosas y políticas tradicionales. Tenemos aquí un potencial de unificación y renovación de la vida religiosa. Nueva York, junio de 1991. Diferentes líderes religiosos llamando a tomar una postura en cuanto al imperativo moral y ético. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Qué son la ética y la moral? A ver si pudieran consultarlo sin muchos problemas para acceder a la red. Mucha gente asocia la ética y la moral con la religión. Hablan de la moral cristiana, de que algunos actos son inmorales, pero ¿qué es la moral? ¿Ya alguien pudo encontrarlo? Conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligadas a la ética. Normas de conducta. ¿Y la ética qué es? Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Filosofía del bien y el mal. Estos parecen estar íntimamente ligados con la religión. Ahí dirá, es que esto es teología, no, es filosofía. Amor al conocimiento, no necesariamente ligado al pensamiento mágico, puede ser al pensamiento científico. La ética entonces es la herramienta para el estudio de las normas de conducta, que son la moral. En ese sentido, si las normas de conducta son benéficas, ¿en qué términos? Social, la conducta de los individuos en la sociedad. Entonces, si un individuo se comporta dentro de la sociedad para el bien de la sociedad, decimos que su conducta es moral. Si la conducta del individuo da lugar a males en la sociedad, ¿cómo se señala esa conducta? No, inmoral. Inmoral es una consecuencia perjudicial de la conducta de persona o personas en la sociedad. Moral sería una conducta que conduce al bien de la sociedad, una conducta individual o colectiva de personas que beneficia a la sociedad. Si es ni fu ni fa, si la conducta de una persona no tiene efecto ni nocivo
ni benéfico, decimos entonces que es lo que acabas de decir, amoral. Por ejemplo, si una persona sale a la calle y arroja pedazos de vidrio a la rueda donde pasan los vehículos, ¿esa conducta es moral, inmoral o amoral? Es inmoral, porque puede provocar ponchaduras y llantas. Si una persona sale a la calle y ve vidrios tirados en el arroyo y los recoge, los barre y los junta para que ya no estén en medio del arroyo, ¿cómo es su conducta? Es moral. Si una persona tiene un material de vidrio, una botella, que se rompe y la conserva, ¿su conducta es moral o inmoral? ¿Vale? Es amoral. Mientras la conserve con ella misma, porque no se está relacionando con la sociedad. Si esa botella rota la arroja al arroyo, su conducta pasará de amoral a inmoral. O si la deposita en un lugar donde vaya a ser procesada, será una conducta moral, porque ya entonces pasa a una relación social. Los actos que llevó a cabo una novela, Robinson Crusoe, hay quienes que dicen que existió, la isla donde dicen que vivió sí existe, pero no sabemos si la historia es real o ficticia o está basada en hechos reales, como dicen por ahí. De ser una persona como Robinson Crusoe, lo que hiciera en esa isla era moral, inmoral o amoral. Amoral porque no afectaba a nadie. Si desde esa isla lo que hacía era encontró petróleo y hace un pozo y deja que se derrame al mar, es inmoral. Porque un derrame petrolero va a afectar el ciclo biológico del lugar, del cual seguramente alguien pesca para su sustento. El ignorar las consecuencias sociales de un acto no es inmoral, no es amoral, puede ser inmoral. Estoy haciendo algo y yo no veo, pero aunque no vea las consecuencias de mi acto, si perjudican a alguien serán inmorales. Entonces vemos que no necesariamente está asociado a prácticas religiosas, sino a algo muy pragmático que beneficia o perjudica a otras personas en una sociedad. Y finalmente en la Tierra somos una sociedad global. Lo que hacemos hoy sabemos, y no por el efecto mariposa, que muchas acciones que se llevan a cabo en un lugar de la Tierra tienen consecuencias de algún tipo en otro lugar de la Tierra. Gracias a el conocimiento que hemos obtenido después de muchos miles de años mediante las herramientas de la ciencia. ¿Hay algún papel entonces en la actividad de las personas que trabajan en ciencia? ¿Hay acciones de las personas que trabajan en ciencia que puedan ser ubicadas aquí como morales, inmorales o amorales? Ubiquemos en el tiempo. En la década de 50 y 60 principalmente creo que era químico, no, mentira, era físico, un físico escocés estuvo estudiando el metabolismo energético en bacterias, Un tiempo trabajó en la Universidad de Edimburgo, pero después trabajó en su casa.
y pagaba sus investigaciones con su dinero. Podría ser lo que llamaríamos investigación básica. Ese trabajo de ese científico escocés en su casa sería moral, amoral o amoral. Amoral. Hasta ahí no beneficiaba ni perjudicaba a nadie. Bueno, a sí mismo porque era... De hecho, vivía del dinero de la familia. Un poco como Charles Darwin. Charles Darwin era un burgués, miembro de una familia de industriales que fabricaban porcelana, sí se dedicaban a la industria de la porcelana. Y hacían vajillas y cosas. Y él se dedicó a estudiar los bichos, era naturalista. Desde que se embarcó del Beagle, cuando regresó a Inglaterra, hasta su muerte, su trabajo, ¿qué fue? ¿Moral? ¿Moral o amoral? ¿Moral? ¿Amoral? ¿Inmoral? Entonces, ¿por qué muchos líderes religiosos, sobre todo cristianos, sobre todo ingleses, lo atacaron? Pero, ¿por qué? Yo tengo entendido que la moral tiene que ver más con el pensamiento de cada persona. No es algo establecido. No, porque es social. Sí, Es social. La moral no es individual. La ética, que es el marco filosófico, el marco explicatorio de la moral, define a la moral como las normas de conducta de los individuos en sociedad. Por eso la vida de Robinson Crusoe mientras vivió en la isla fue totalmente amoral, hasta que se topó con Viernes. Cuando entró en contacto con Viernes, sus actos podían beneficiar o perjudicar a Viernes. Y entonces ya podrían ser morales, inmorales o amorales. De hecho, visto a ojos del siglo XXI, sus actos habrían sido muchos de sus actos habrían sido bastante inmorales. Porque lo primero que hace con Viernes es convertirlo al cristianismo. Un pensamiento muy europeo del siglo XIX y de siglos anteriores. Llegan los españoles en el siglo XV, finales del siglo XV, en 1492, a este continente y empiezan a cristianizar gente. En nombre de la moral cristiana. Pero los nativos de estas tierras querían ser cristianos. Y además llegaron con el poder de la cruz y de la espada. Hubo conflictos previos entre el Islam y el cristianismo, peleándose por la ciudad santa. Hasta la fecha y sigue. Bueno, ni siquiera ya son cristianos y musulmanes, son judíos y musulmanes quienes pelean el control de la ciudad santa de Jerusalén. Ambos en nombre de una moral religiosa. Pero las consecuencias humanas, fuera del pensamiento religioso, si vamos en un pensamiento en medio de las dos religiones, lo tienes que manejar con base en una filosofía de tipo humanista. Porque finalmente ambos son humanos. Y eso me lo muestra esto. Todos tienen el mismo genoma en un 99.99%. ¿Qué diferencia hay entre un judío y un árabe islámico? Menos que entre tú y yo.
más o menos sabes cómo es tu ascendencia, tus ancestros, más tus ancestros, más o menos dónde vivían, de dónde llegaron. ¿Alguien que sepa? ¿No? ¿Cuáles generaciones para acá? Yo sí tengo algo de información. Mi tatarabuelo era árabe con verso al cristianismo. Y algunos otros de mis ancestros son nativos americanos. Bueno, digamos que mi genoma es híbrido entre semitas y americanos, nativos americanos. Entre árabes y judíos que viven en ese lugar, son principalmente todos descendientes de semitas. Prácticamente no hay diferencia genética y se están matando unos a otros en el nombre de una moral religiosa. Es que lo planteábamos cuando abordamos el origen del universo, el origen del cosmos. ¿Cuál era la correcta? ¿Cuál era la verdadera? La versión de los polinesios de cómo surgió el mundo, o la versión de los mayas, o la versión de los asirios, babilonios, y por cierto, la de los judíos islámicos, musulmanes y cristianos es la misma que la de los asirios y babilonios. Está en la épica de Gilgamesh y en el Enuma Elish. Parte de la épica de Gilgamesh está reproducida y modificada, versión modificada para televisión, en la Biblia. Y en la Torá, que es el antecedente a la Biblia cristiana. O sea, finalmente todos tienen el origen biológico, vamos a decir étnico y cultural en la misma región, entre Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates y la costa del Mediterráneo. Ahí estaban todos. En cambio, los de estas tierras, fueran mayas, o chichimecas, o incas, todos son descendientes de los que actualmente habitan Japón, Corea, China. Entonces yo estoy así como en medio del planeta Tierra. Por un lado tengo genoma que viene de los que caminaban por ahí por el estrecho de Bering, y tengo genoma de los que habitaban Mesopotamia. Bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Al Cumulipo o al Enuma Elish? Eso es pensamiento mágico religioso. La ciencia tiene papel en la moral. Podría entonces no solamente el conocimiento mágico y el conocimiento religioso, sino el conocimiento científico, dar pie a poder establecer normas de conducta social, es decir, una moral más basada en el pensamiento científico? Sí. Aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero históricamente ¿dónde está? Página 111.
No es que sea esta mi Biblia, lo que pasa es que viene aquí mucha información que es útil. Aquí es algo que es histórico, no solamente reciente, sino que incluso nos toca hasta geográfica y nacionalmente. Todo se hizo de manera responsable, pensando en el medio ambiente. Hacia la década de los 20 la gente creía que los frigoríficos eran algo bueno. Por razones de comodidad, de salud pública, por la posibilidad de enviar frutas, verduras y productos lácteos a gran distancia y combinar manjares sabrosos, todo el mundo quería tener uno. Pero ocurría que el flujo operante, cuyo calentamiento y posterior enfriamiento provocaba la refrigeración, tenía que ser amoníaco o dióxido de azufre, gases venenosos y malolientes. Un escape resultaba horrible. Se requería un sustituto que fuese líquido en las condiciones adecuadas, a fin de que circulase dentro del frigorífico, pero que no causara ningún perjuicio en caso de avería o cuando se lo convirtiese en chatarra. Para ello hacía falta encontrar un material que no fuera ponzoñoso ni inflamable, que no causase corrosión, ni quemara los ojos, ni atrajese bichos, ni molestase al gato siquiera. No parecía que en la naturaleza existiera un material semejante. Así, químicos estadounidenses y alemanes inventaron un tipo de moléculas inexistentes hasta entonces. Las llamaron clorofluorocarbonos, CFC, y estaban constituidas por uno o más átomos de carbono a los que se unían átomos de cloro y de flúor. El éxito superó ampliamente las expectativas de sus inventores. Se convirtió en el fluido principal no solo de los frigoríficos, sino también de los acondicionadores de aire. Encontraron amplias aplicaciones como aerosoles, espumas aislantes, disolventes industriales y agentes limpiadores. El más famoso de estos productos fue el Freon, una marca comercial de DuPont. Empleado durante décadas, nunca pareció causarle daño alguno. Nunca pareció que causase daño alguno. Todo el mundo imaginaba que era completamente seguro. Por todo esto, al cabo de cierto tiempo, un volumen sorprendente de la producción industrial química dependía de los CFCs. El ozono se forma de manera natural a unos 25 kilómetros de altitud. La luz ultravioleta, la misma que producía aquí habla Sagan de una experiencia previa. La luz ultravioleta desintegra las moléculas de de oxígeno, O2, en átomos de oxígeno que se recombinan formando ozono, O3. En estas altitudes, con una molécula de CFC sobrevive por término medio un siglo antes de que la luz ultravioleta le arranque su cloro. Este es el catalizador que destruye las moléculas de ozono sin aniquilarse a sí mismo. Hacen falta unos 2 años para que el cloro retorne a la baja atmósfera y sea arrastrado por la lluvia. En ese tiempo, un átomo de cloro puede haber participado en la destrucción de 100.000 moléculas de ozono. Han sido destruidas 2 moléculas de ozono, se han formado 3 moléculas de oxígeno y los átomos de cloro quedan disponibles para nuevos desaguisados. ¿A quién puede importarle todo esto? Allá arriba en el cielo, algunas moléculas invisibles son destruidas por otras moléculas invisibles elaboradas aquí en la Tierra. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Porque el ozono es nuestro escudo contra la luz ultravioleta del Sol. Si todo el ozono de las alturas se sometiese a la temperatura y presión que hay en torno a nosotros, en este momento la capa tendría un espesor de solo 3 milímetros. No parece mucho, pero es todo lo que hay entre nosotros y las abrasadoras radiaciones ultravioleta procedentes del Sol. El peligro asociado a la luz ultravioleta del que se suele hablar es el de cáncer de piel. Las personas de piel clara, ya me fregué, resultan especialmente vulnerables. Las morenas, en cambio, disponen de una generosa cantidad de melanina para su protección. Se diría que existe una remota justicia cósmica en el hecho de que fuesen blancos los inventores de los CFCs. Mientras que la gente de piel oscura, que poco tuvo que ver con tan maravilloso invento, disfruta de una protección natural. Según se ha informado, la incidencia de cánceres malignos de piel
es hoy 10 veces mayor que en la década de los 50 del siglo pasado. Aunque parte de este aumento aparente puede deberse al perfeccionamiento del diagnóstico, la pérdida de ozono e incremento de la exposición a la luz ultravioleta también parece estar implicada. Si las cosas empeorasen mucho, las personas de piel pálida tendrían que utilizar prendas protectoras especiales durante sus excursiones habituales, al menos en alturas y latitudes elevadas. Lo peor de todo, sin embargo, no es el incremento del cáncer de piel como consecuencia directa del aumento de las radiaciones ultravioleta, ni tampoco la mayor incidencia de cataratas oculares. Más serio es el hecho de que los rayos ultravioleta afectan el sistema inmunitario, pero otra vez los afectados son solo aquellos que carecen de protección. Ahora bien, por grave que esto se nos antoje, el auténtico peligro radica en otra parte. Expuestas a la luz ultravioleta, las moléculas orgánicas que constituyen toda la vida planetaria se desintegran o forman combinaciones químicas indeseables. Los seres que más abundan en el océano son unas minúsculas algas unicelulares que flotan cerca de la superficie del agua, el fitoplancton. No pueden sumergirse más para rehuir la radiación ultravioleta porque viven gracias a la luz solar. Ciertos experimentos han mostrado que incluso un moderado incremento de radiación ultravioleta daña las algas unicelulares comunes en el océano Antártico y otros lugares. Se puede esperar que incrementos mayores causen en estos seres grandes pérdidas y en última instancia un aniquilamiento masivo. Las mediciones preliminares de la población de estas plantas microscópicas revelan que en las aguas antárticas se han registrado recientemente una mengua asombrosa hasta del 25% cerca de la superficie del mar. El problema es que el fitoplancton es el principal productor de oxígeno en la Tierra por fotosíntesis. No son los árboles. Bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué lo estoy leyendo? En 1974, Sherwood Rowland y Mario Molina, de la Universidad de California, fueron los primeros en advertir que los CFCs podían dañar gravemente la capa de ozono. Experimentos y cálculos subsiguientes de científicos de todo el mundo confirmaron su hallazgo. En principio, algunos cálculos ratificaron la existencia del efecto, pero indicaron que era menos serio de lo que decían Rowland y Molina. Otros señalaron que sería más grave. Sin embargo, los cálculos asentaron más o menos hacia donde Rowland y Molina lo habían dicho. En 1995 les dieron el premio Nobel de Química por eso. La empresa DuPont, que vendía CFC a razón de unos $600 millones al año, publicó cartas en periódicos y revistas científicas y sus representantes declararon ante comisiones del Congreso de los Estados Unidos que no estaba demostrado que los CFC representasen un peligro para la capa de ozono, que se había exagerado mucho y que la conclusión se basaba en razonamiento científico defectuoso. Sus cartas comparaban a los teóricos y algunos legisladores que exigían la prohibición de los CFCs, que los investigadores y la industria de los aerosoles, dispuestos a contemporizar, afirmaban que los responsables primarios eran otros productos químicos. Incluso contrataron científicos para que dijeran que lo que decían Molina y Rowland no era correcto. Ha habido científicos contratados para trabajar para industrias cuyos procesos o productos se han descubierto que tienen efectos nocivos en las sociedades humanas o incluso en las sociedades biológicas, en la biosfera. Por ejemplo, de la industria del petróleo. Por décadas, algunos científicos contratados por empresas petroleras habían y han negado que las emisiones de la combustión de productos de petróleo, gasolinas y todo eso, pudieran afectar el clima, pudieran contribuir al incremento en la temperatura de la Tierra. Por otro lado, científicos trabajando casi siempre en instituciones de algunos gobiernos o universidades habían encontrado que algunos procesos o productos, por ejemplo en la industria petrolera,
tenían efectos nocivos en la naturaleza, por ejemplo, o en las personas. Por ejemplo, por décadas, la industria del tabaco, desde que los europeos llegaron a América en el siglo XVI y descubrieron que los nativos americanos se fumaban unas hierbas, en otros lugares se fumaban otras hierbas. La marihuana no es de origen americano, es de origen asiático, pero el tabaco es de origen americano. Finalmente el tabaco se distribuye en el resto del mundo y crecen empresas muy grandes en la producción y comercialización del tabaco por las personas alrededor del mundo. En el siglo XX se empezó a encontrar cierta asociación entre diferentes tipos de enfermedades respiratorias, enfisema pulmonar y algunas formas de cáncer, casi siempre de las vías respiratorias, o cáncer en la boca, parecían asociarse estadísticamente al consumo de tabaco. Científicos que trabajaban para la industria del tabaco negaban tales relaciones. Entonces, ha habido científicos trabajando para industrias cuyos procesos o productos causan perjuicios en las personas, en las sociedades o en la naturaleza. Mientras que ha habido otros científicos que, digamos, trabajan en investigación básica y encuentran que de repente lo que están estudiando en investigación básica da luz sobre algo que está produciendo efectos nocivos en las sociedades. ¿Y cuántos de los que descubren eso en sus investigaciones lo dan a conocer? Muy pocos. ¿Cómo calificarían el acto de esos científicos que descubren efectos que pueden tener efectos nocivos en la sociedad y no lo dan a conocer? Inmoral. Por omisión. O sea, no es solamente que aquel científico que trabaja para la industria del petróleo y dice que no hay cambio climático, o que trabaja para la industria del tabaco y dice que no produce cáncer, o que trabaja para la industria de los alimentos y dice que no produce obesidad, ni sobrepeso, ni diabetes. Pudieran estar en el lado oscuro de la ciencia. Si han pasado de ser Anakin Skywalker a ser Darth Vader. ¿Y cuántos se quedan callados? ¿Existe alguna responsabilidad ética en la actividad científica profesional? Habría dos factores. Uno, ¿quién está pagando tu investigación? El científico al que se mencioné, ese escocés, se llamaba Peter Mitchell. Fue el descubridor de la teoría quimiosmótica. Bueno, cuando la publicó decía hipótesis quimiosmótica. La teoría quimiosmótica que explica cómo funciona la transformación de energía a nivel membranal en todos los organismos. ¿Sí? Él, aunque un tiempo trabajó en la Universidad de Edimburgo, finalmente trabajó con sus propios recursos, igual que Darwin lo hizo con el dinero de la familia. Pero otros trabajamos con fondos que provienen de la sociedad, con impuestos, bueno, con dinero proveniente de los impuestos. Tenemos alguna responsabilidad ética con la sociedad de la cual provienen los fondos con los cuales se hace la investigación científica que hacemos. O a lo mejor tus fondos vienen de alguna industria privada o de algún fondo privado. ¿Cuál es tu relación con la sociedad? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás encontrando? ¿Debes comunicarlo a tus colegas en el simposio, en el congreso y en los papers?
o tienes que llevarlo a la sociedad? ¿Tienes alguna obligación de llevarlo más allá de tus expertos, de tus colegas? O quizá sí, a los estudiantes de licenciatura y posgrado en la institución educativa correspondiente. Tengo una obligación porque soy profesor, no solamente investigador. Si solamente soy investigador, tengo la obligación de comunicarlo educativamente, de comunicarlo generalmente, de divulgarlo. O no tengo ninguna responsabilidad, no hay ninguna situación ética que implique que tengan una responsabilidad moral, que tengan que cumplir con alguna norma de conducta social en cuanto a mi función profesional como científico. Hay una UEA en la licenciatura en Biología Experimental, creo que es optativa, se llama Bioética. Averigüen de qué se trata. Y nos vemos